Y ahora invitamos a pasar a la doctora Marta Nancy Mesa del Hospital San Vicente Fundación. Con su experiencia exitosa clínica de epilepsia. La doctora Marta Nancy es enfermera profesional de la Universidad de Antioquia con 21 años de experiencia como enfermera en áreas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y en diferentes áreas asistenciales. Ha participado en 4 ocasiones como conferencista del Seminario Internacional de Enfermería que realiza el Hospital San Vicente Fundación de Medellín y Río Negro, Antioquia. Es líder del proyecto de terapia intravenosa y actualmente se desempeña como enfermera de la Clínica de Epilepsia en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes para todos. Gracias a la OES por permitir al Hospital San Vicente Fundación de Medellín presentar el logro con la Clínica de Epilepsia que tenemos formada desde el 2018 ya. Bueno, yo les vengo a hablar de un grupo de pacientes a los cuales le hemos generado un impacto grande en la calidad de vida, en el cambio y en las condiciones de su vida, que han sido intervenidos quirúrgicamente. Estos pacientes tienen epilepsia refractaria y hemos tenido pues grandes logros con estos grupos de pacientes. Bueno, vamos a hablar un poquito de esa otra cara de la epilepsia. Aquí tenemos a Edwin Andrés Restrepo López, él es un paciente de nuestra clínica. Este paciente tiene 27 años y sufre epilepsia desde muy pequeño. Edwin, al igual que muchos pacientes que padecen esta enfermedad, entonces tuvo que tomar medicamentos durante toda su vida. Fuera de eso, se vio sometido a la sobreprotección de su familia porque lo ve vulnerable ante otros niños o ante otros grupos de personas. Ha sufrido maltratos, ha sufrido burlas, ha sufrido bullying porque sus compañeritos de estudio lo veían en medio de una crisis y se burlaban de él. No ha podido tener una buena vida sentimental porque las mujeres a las que de pronto ha querido cortejar le dicen que no, lo rechazan porque tiene epilepsia. Fue desescolarizado porque los ataques eran tan seguidos que no podía seguir yendo al colegio, no podía seguir yendo a la escuela a estudiar. No puede conducir vehículos, no puede conducir un auto, no puede conducir una moto porque es un riesgo que en algún momento en el que tenga el desplazamiento en uno de estos vehículos tenga una crisis y sufra un accidente o pueda lastimar a terceros. Tampoco puede consumir licor. Conseguir un empleo le es muy difícil. Cuando él cuenta o dice en su hoja de vida que padece este tipo de enfermedad, no lo contratan. A veces tiene que mentir en su hoja de vida o mentir sobre su enfermedad para poder acceder a un empleo digno y tener un sueldo. Por esto sus condiciones y problemas económicos no son los mejores y a veces son una carga económica para sus familias. Los pacientes con epilepsia llevan una carga para toda su vida y cuando yo he tenido contacto con ellos, creen que todo esto, todo esto, lo que yo les acabo de hablar, para ellos es más duro y más difícil que las mismas convulsiones. Entonces, la carga que lleva un paciente con epilepsia no solo son sus crisis, sino todo lo social, todo lo laboral y todo lo que acabamos de hablar. Bueno, la epilepsia es una enfermedad bastante frecuente. Los pacientes, además de cumplir pues con la toma de medicamentos, entonces tiene que lidiar con toda esta parte que hablamos en todas sus condiciones personal, social y laboral que se ven comprometidas con la enfermedad. Como ya vimos, vive con miles de restricciones, no puede manejar los vehículos, hay una alta tasa de desempleo entre los pacientes que tienen epilepsia, o sea, es grandísima. La mayoría de pacientes no trabaja, depende económicamente de otros. Y más o menos el 30% de los pacientes que tienen epilepsia no logran un control total de sus crisis con la toma de con los anticonvulsivantes. Hay pacientes que incluso toman 2 o 3 anticonvulsivantes, hay unos que incluso toman 4 y no logran el control total de sus crisis. A esos pacientes se les conoce que tienen epilepsia refractaria y estos son los que más han tenido que sufrir este estigma social porque siguen convulsionando durante el resto de su vida.
Bueno, algunas enfermedades como la diabetes, incluyendo la epilepsia, no se controlan solamente con el uso de los medicamentos. O sea, el paciente puede tomar muy juicioso sus medicamentos, pero adicional a eso tiene que tener unos cambios en su estilo de vida que necesitan un poquito más de esfuerzos. Hay enfermedades que solamente con tomar el medicamento a una hora determinada el paciente se controla, pero en enfermedades como la diabetes, como la epilepsia, algunas enfermedades autoinmunes, no simplemente es con eso, sino que el paciente tiene que cumplir con unas condiciones y con un cambio en los estilos de vida para poder mejorar el control. Algunas organizaciones entonces, como por ejemplo nuestro Hospital San Vicente Fundación de Medellín, ha querido cambiar el modelo en el que se están interviniendo este tipo de enfermedades para realmente impactar en la calidad de vida de los pacientes y mejorar las condiciones de ellos. A esta forma de atención entonces ha sido denominado el modelo de atención por clínica. En nuestro caso, como les había dicho ahorita, nuestra clínica inició en el año 2018 con el modelo para atender entonces la epilepsia bajo estas condiciones. ¿Quiénes conforman la clínica de epilepsia? Entonces, contamos con un equipo multidisciplinario en el cual entonces interviene el epileptólogo, varios neurocirujanos, neurólogos, tenemos una neuropsiquiatra, un neuropsicólogo, un trabajador social y una enfermera, todos en pro del paciente y del mejoramiento de su calidad de vida. Entonces, en este esquema les voy a mostrar cómo funciona nuestra clínica, ¿cierto? Cómo es el rodaje de un paciente que tiene epilepsia y toca las puertas de nuestro hospital. Entonces, el paciente con un diagnóstico establecido de epilepsia llega a nuestro hospital y llega por los servicios de consulta externa, de hospitalización y de urgencias. En estos servicios entonces tiene una primera valoración, una valoración completa, una anamnesis detallada de su caso, de su tipo de epilepsia, si ya tiene diagnóstico, y esa primera evaluación la hace el epileptólogo siempre en compañía de la enfermera del programa de epilepsia. En esa primera evaluación, pues el paciente, como les digo, se hace una valoración completa del estado de su epilepsia, de los medicamentos que toma, de los hábitos, y se empiezan a intervenir factores de riesgo. Si en esa consulta a veces necesitamos algunas ayudas diagnósticas, como por ejemplo electroencefalogramas, que nos ayudan a determinar el tipo de epilepsia que tiene el paciente, y algunas pruebas o estudios más avanzados como resonancias magnéticas que le van a ayudar al epileptólogo a determinar qué tipo de epilepsia tiene y de esta modo la mejor forma de tratarla. El paciente sigue en los controles con nosotros y, como le digo, en ese momento el médico entonces establece el mejor tratamiento farmacológico para el paciente. Entonces, la mayoría de los pacientes, un 70% de ellos, se logra controlar solo con la toma de medicamentos. Control no es que le dé una crisis una vez al mes, control es que le dé una cada 6 meses o una al año, ¿cierto? Que sería más o menos lo esperable de un paciente controlado. Pero, como les decía ahorita, hay un 30% de los pacientes que tienen epilepsia que no logran el control de sus crisis. A esos pacientes, como les dije, se llama epilepsia refractaria y esos pacientes entonces necesitan la valoración de un equipo multidisciplinario. Nosotros entonces cogemos a esos pacientes, los metemos en una lista que la llamamos protocolo para cirugía de epilepsia, porque el paciente se puede beneficiar de un procedimiento quirúrgico para la cura de su epilepsia. Hacemos una junta médica donde participan todos los implicados o todo ese equipo multidisciplinario del que hablé ahorita, y en esa junta médica se decide cuál es el mejor tratamiento para ese paciente y si se beneficia de algún tipo de cirugía curativa o cirugía paliativa. Siempre la clínica está enfocada al bienestar del paciente.
El paciente siempre tiene comunicación directa con nosotros, incluso tenemos una línea directa donde el paciente puede manifestar sus dificultades, manifestar sus inquietudes y que se les da respuesta inmediata por parte del epileptólogo o si me compete a mí, entonces por parte mía. Y siempre es el centro de nuestra atención. Bueno, estos son nuestros resultados. Empezamos a operar los pacientes en el año 2020. En este momento contamos con 237 pacientes, que es el total de pacientes que pertenecen a nuestra clínica de epilepsia. 26 pacientes han sido operados, 15 pacientes han sido operados bajo la modalidad de resección quirúrgica, 11 pacientes bajo la modalidad de estimulación cerebral profunda y 8 pacientes bajo la modalidad de estimulación del nervio vago. La población con resección quirúrgica es la población a la que apunta la clínica de epilepsia a curar la epilepsia, o sea, un paciente al que se le puede ser sometido a esta modalidad de cirugía puede llegar a la cura de la epilepsia y entonces sería un tratamiento curativo en este caso. Mientras que la modalidad de estimulación cerebral profunda o estimulación del nervio vago son cirugías más paliativas, o sea, si el paciente convulsionaba muchas veces, lo que pretenden este tipo de intervenciones es que el paciente disminuya el número de crisis en una proporción muy buena. Bueno, para hablar un poquito más de nuestros resultados, entonces vamos a coger los 15 pacientes que se vieron sometidos a cirugía resectiva, o sea, cirugía curativa. Nosotros a los pacientes les aplicamos una escala de calidad de vida que es específica y especial para epilepsia, que es la Q-OLIE-10. Aquí entonces nosotros podemos ver las fechas en las que se han operado los pacientes y el puntaje total que arroja la escala de calidad de vida para el paciente con epilepsia. Tenemos un paciente al que no se evalúa y estos dos que no se puede evaluar por la edad porque son pacientes menores de 1 año. Vemos entonces que la mayoría de nuestros pacientes, entonces el puntaje de la escala Q-OLIE-10 va en estas escalas de 41 a 50, de 31 a 40, 21 a 30, de 11 a 20 y menor o igual a 10. Y vemos que nuestros pacientes están en estos dos primeros puntajes con excelente calidad de vida y con muy buena calidad de vida. Esta es la medición de la escala después de la cirugía resectiva que se les hizo a esos pacientes. Aquí entonces tenemos de esos 15 pacientes cómo ha sido el impacto en el número de sus crisis. Entonces miren cómo vemos que todos los pacientes tenemos uno que presentaba 80 crisis por mes, 90 crisis por mes. Hay pacientes que convulsionan muchísimo, casi todo el día son convulsiones, una tras otra, y vemos cómo es el impacto después de la cirugía. La mayoría de nuestros pacientes han quedado con 0 crisis después de la valoración. Este paciente, pues lastimosamente, falleció, tuvo una complicación infecciosa después del procedimiento, y este paciente es un menor y tuvo que volver a un segundo tiempo quirúrgico porque en el primer tiempo quirúrgico tuvo una complicación. Y este paciente es otro menor que estaba en un estatus epiléptico total y en este momento se encuentra con 20 crisis por mes. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito sobre el impacto que ha tenido la clínica de epilepsia en su labor con estos pacientes. Entonces, lo primero es el cambio en su estilo de vida. Entonces, los pacientes, como les decía, como vienen en continuo seguimiento con nosotros, o sea, el paciente ingresa a la clínica y no se pierde, sino que seguimos interviniéndolo cada determinado tiempo, dependiendo de cómo es el manejo que tiene. Entonces, intervenimos directamente esos estilos de vida que tienen que cambiar, que tiene que volverse saludable para poder no solo tomarse juicioso el medicamento, sino intervenir todas esas cosas que hacen parte del tratamiento.
Entonces, la consulta es el momento más apropiado para nosotros hacer ese tipo de intervención, porque tenemos al paciente sentado, lo tenemos directamente y le podemos dar toda la educación que necesita para realmente cambiar e impactar esos estilos de vida. La mejoría de la calidad de vida de los pacientes es inmensa. Los pacientes dicen que su vida les cambia totalmente, o sea, después de pasar de 80 convulsiones al mes a no presentar ninguna, los pacientes tienen un cambio radical. Tenemos unos ejemplos de vida hermosos, pacientes que se lograron casar, que lograron tener hijos, que lograron montar un negocio propio y que se están sosteniendo económicamente solos. Entonces el cambio ha sido maravilloso. Lo otro de los que le iba a hablar en cuanto al impacto es la optimización de los recursos hospitalarios. Entonces, el impacto que se tiene, pues como esa otra ventaja que tiene el trabajar así bajo la estrategia de clínica, que disminuyen las consultas no programadas, las consultas por urgencia. Los pacientes epilépticos se queman, tienen accidentes, tienen traumas porque en cualquier momento les da la crisis y sufren traumas muy difíciles, y entonces esas atenciones por urgencias disminuyen, las hospitalizaciones y los exámenes o paraclínicos repetitivos. Bueno, para continuar, les quise traer 3 experiencias. Los propios pacientes les van a hablar a ustedes de cómo ha sido el impacto y el cambio en sus vidas después de la cirugía. Bueno, mi epilepsia empezó a los 14 meses de edad. La vida mía no fue fácil, que digamos, fue dura. De parte de familia, de personas, sufrí mucho bullying, discriminación. En el colegio, los compañeros me hacían bullying por la epilepsia que yo tenía. Pero gracias a Dios tuve apoyo de profesores y familia. Gracias a Dios saqué el bachillerato y soy técnico en sistema de informática. Llegué aquí a la clínica de epilepsia del Hospital San Vicente. Estoy en control con el médico Diego Castaño. No tuve control médico, con fármacos, y él ya me propuso cirugía receptiva. La cirugía me la hicieron el 22 de julio de este año. Desde ese entonces acá no ha tenido ninguna crisis. Me la hizo el doctor Héctor Jaramillo y yo tenía de 15 a 14 crisis en el mes. Gracias. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación. Yo tenía 7 años cuando así niño, entonces empezó a darme ataques, dele. Bueno, entonces hasta que llegué hasta adulto y todavía no habían podido, así con los ataques, seguía y bueno, hasta que llegué y eso andaba por mucha parte, que llegó, los médicos me decían, bueno, lo vamos a curar, me daban pastillas, vea que me mandaban mucha pastilla y eso, dele, bueno. Entonces llegó y hasta que llegaron, y, bueno, en una clínica, eso para decir, andé por mucha parte y no pudieron. Cuando me dijeron vaya a otra parte, entonces llegué y vine aquí a este hospital. Gracias a Dios llegaron y el médico me dijo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces llegaron, sí, se demoraron 1 año, entonces llegó y ahí mismo, listo, vamos a mirar. Me examinaron, me mandaron y me dijeron, bueno, vamos a seguir a ver qué es lo que pasa. Llegaron, me hicieron muchos exámenes, bueno, entonces ya llegaron y gracias a Dios ya todo se resolvió. Ya me mandaron la cirugía, gracias a Dios llegaron y ahí mismo cuando me operaron, desde eso ya no tengo más ataques, no tengo pues más epilepsia. Gracias a Dios ya vivo contento. Primero era así triste, pero ahora, gracias a Dios, vivo contento. Dios los bendiga. Nos especializamos en pensar en ti. Tu
salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación. Esas vivencias no tienen palabras. Edison, le voy a dar la cuñita aquí, hace llaveros de Vélez. Entonces, él es el que los fabrica, esos que venden todos costosos en Vélez, él fabrica esos llaveros. Vamos a ver la última experiencia. Yo sufro de epilepsia. Me iba muy mal a ratos, duraba muchos, por ahí en un mes me daban 4 o 5 veces esa cuestión. No me daba cuenta cuando caía yo al suelo, yo me torcía, eso es lo que me comentaban más a mí. Y ahí me llevaban a la clínica y todo, hasta que me consiguieron cita a un especialista. A los 22 años me mandaron una droga que era 4-acetaminofén, carbamazepina y ácido alproico, y 3 de ácido alproico, por muchos años. Luego tuve que volver donde otra especialista y me aumentó 3 pastillas de 1000 miligramos, que ahí tomaba 10 pastillas al día. Luego me mandaron para acá, para San Vicente, y aquí los especialistas que me vieron me dijeron que estaba muy bueno para la operación. Casi que no la acepto por el miedo, hasta que acepté y me mandaron a hacer el resto de los exámenes que necesitaba. De la operación acepté y me la vinieron a hacer a partir de después de que pasó la pandemia, que fue el 25 de julio del 2020. Duré aquí 3 días aquí en esta clínica y ya me mandaron para la casa. Me fue muy bien. Hasta ahora me han quitado mucha droga. Después de los 2 años que me operaron, me ha ido muy bien y me he mejorado demasiado. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación. Bueno, qué más que las mismas vivencias de los pacientes contando lo que les pasa en la clínica del Hospital San Vicente Fundación. Esa última paciente tiene ya pendiente el control de un video electroencefalograma. Si ese examen sale sin descargas epileptogénicas, le vamos a quitar los medicamentos y nunca ha tenido una crisis después de su cirugía. Estamos cambiando vidas. Este es el contacto de la clínica de epilepsia del hospital, el teléfono y extensión y el celular que tenemos disponible para la clínica y para los pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Marta. Creo que tenemos espacio para alguna pregunta del auditorio. No sé si alguien tenga alguna pregunta antes de pasar a nuestra siguiente experiencia. Primero felicitarlos por la experiencia, muy linda la presentación. Preguntarles cómo les ha ido con los trámites de autorizaciones con aseguradores y cómo ha sido la coordinación entre aseguramiento y ustedes los prestadores, si han tenido dificultades o si hay barreras para el acceso con ellos. Es un tema álgido, bastante. Nosotros tenemos mucha comunicación directa con todo el equipo de comercialización del hospital, que son los que hacen las contrataciones con las EPS. Con aquellas EPS con las que empezamos en la clínica y los pacientes inician con nosotros, hemos tratado de que esos pacientes sigan y tengan una continuidad hasta definir el tratamiento definitivo con ellos. Hemos tenido de todo, a veces es muy fácil y yo diría que el 80% de veces ha sido fácil, pero hay momentos en los que uno ve que sí se retrasan las cosas por las autorizaciones. Las cirugías desde que yo estoy en la clínica, todas nos las han autorizado sin ningún problema. No hemos dejado operar ningún paciente que no se le haya definido cirugía y que necesite la cirugía. Entonces, en ese aspecto nos ha ido bastante bien, pero el trabajo directo con comercialización del hospital ha sido fundamental, porque ellos son los que jalonan esas cosas para que los pacientes no se les vea entorpecido pues como su tratamiento y la definitiva que puede
puede llegar a ser la cirugía. Entonces no hemos tenido esas dificultades, pero sí las hay. Gracias, hasta luego.